Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y ha generado mucha conversación. Ya saben que en este canal nos encanta explorar esas situaciones de la vida real que nos sacan una sonrisa, nos hacen reflexionar y sobre todo, nos muestran lo impredecibles que pueden ser las relaciones humanas. Y créanme, lo de hoy es una auténtica montaña rusa de emociones. El título del vídeo de hoy lo dice todo, Kerem no se lo cree. Reacción inesperada a lo que dijo su pareja. Y sí, precisamente de eso vamos a hablar. Vamos a desgranar esta historia fascinante que involucra a Kerem, su pareja, y una sola frase, que cambió el curso de la conversación y desató una reacción que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Así que si les gusta el drama, la sorpresa, y las historias que nos hacen pensar sobre la comunicación en pareja, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, nos apoyan un montón y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Kerem y su pareja es un ejemplo perfecto de cómo una comunicación aparentemente inocente puede desencadenar algo completamente inesperado. Imaginen la escena, una tarde cualquiera, Kerem y su pareja están charlando tranquilamente, quizás compartiendo el día, hablando de planes, lo típico. La conversación fluye, todo parece normal, dentro de la rutina de cualquier pareja. Y entonces de repente su pareja suelta una frase. No sabemos exactamente qué dijo, y esa es una de las partes más intrigantes de la historia, pero lo que sí sabemos es que esa simple frase, impactó a Kerem de una manera que lo dejó, bueno, como dice el título, sin creerse nada. La reacción de Kerem no fue la esperada. Generalmente ante una afirmación o una declaración, uno esperaría una respuesta lógica, quizás una pregunta de confirmación, o incluso un desacuerdo. Pero en este caso, Kerem quedó paralizado. Sus ojos se abrieron más de lo normal, su mandíbula casi se desencajó, y el silencio que siguió a la declaración fue, según testigos, ensordecedor. Era un silencio cargado de incredulidad, de sorpresa, de quizás un poco de confusión. Kerem, que se supone que conocía a su pareja, que pensaba que entendía sus pensamientos y sus formas de ser, se encontró de frente con una faceta completamente desconocida. Lo verdaderamente interesante aquí es analizar el porqué de esta reacción. ¿Qué pudo haber dicho la pareja para generar semejante shock? Podría ser algo relacionado con un secreto largamente guardado, un deseo oculto, un plan descabellado, o incluso una autocrítica brutal que Kerem nunca hubiera imaginado. A veces las personas guardamos cosas, pequeñas o grandes, que creemos que no es necesario compartir, o que pensamos que el otro ya intuye. Pero cuando esas cosas salen a la luz, pueden sacudir los cimientos de una relación. En este caso, la frase debió tocar un punto sensible, un aspecto de la personalidad o de los deseos de la pareja que Kerem subestimaba o, simplemente, desconocía por completo. Piensen en las expectativas. Todos tenemos expectativas sobre nuestras parejas, sobre cómo van a reaccionar, sobre lo que van a decir. Cuando esa expectativa se rompe y de qué manera, la sorpresa es inevitable. La reacción de Kerem nos habla de un posible desajuste entre la imagen que él tenía de su pareja y la realidad que se le presentó en ese instante. Quizás Kerem la veía como una persona muy práctica y su pareja reveló un lado soñador e idealista. O quizás Kerem pensaba que conocía sus miedos y su pareja confesó un temor que jamás habría sospechado. La clave está en que la frase, sea cual sea, debió ser algo fuera de lo común, algo que hizo a Kerem cuestionarse todo lo que creía saber. Y aquí es donde entra la parte humana de la historia. Nadie es perfecto y todos tenemos nuestros momentos de sorpresa, de asombro, de incredulidad. La reacción de Kerem, aunque inesperada, es perfectamente entendible si consideramos que las personas somos seres complejos, con capas y capas de pensamientos, sentimientos y deseos. A veces nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues imagínense a la otra persona. La pareja por su parte seguramente también quedó un poco desconcertada por la reacción. Tal vez ella pensaba que su declaración sería recibida de otra manera, quizás con comprensión, o incluso con apoyo. Pero la sorpresa de Kerem debió hacerla reflexionar también. ¿Qué hizo que su pareja reaccionara así? ¿Fue la forma en que lo dijo, o el contenido en sí?
Estas son preguntas que en una relación son cruciales para entenderse mutuamente. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta en una pareja. A veces evitamos hablar de ciertos temas por miedo a la reacción del otro, o por pensar que no es el momento adecuado. Pero como vemos, incluso cuando la conversación parece trivial, una frase inesperada puede tener un gran impacto. Es un recordatorio de que nunca dejamos de conocer a las personas que tenemos cerca. Siempre hay sorpresas, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y esta historia, aunque centrada en Kerem, nos invita a mirarnos a nosotros mismos. ¿Hemos tenido alguna vez una reacción similar ante algo que nos dijo nuestra pareja? ¿Hemos sido nosotros los que hemos sorprendido a nuestra pareja con algo que dijimos? Estas experiencias, aunque a veces incómodas o desconcertantes, son las que enriquecen las relaciones, las que las hacen crecer y fortalecerse. Son los momentos que con el tiempo se convierten en anécdotas, en recuerdos que nos hacen sonreír al pensar en lo inesperado que puede ser el amor y la convivencia. La forma en que Kerem y su pareja manejaron esta situación es también un punto importante. ¿Se enojaron? ¿Se rieron? ¿Tuvieron una conversación profunda para entenderse? Lo que sí podemos intuir es que, más allá de la sorpresa inicial, hubo un momento de conexión, de intento por entender la perspectiva del otro. Porque al final, una relación se construye no solo en los momentos de armonía, sino también en cómo se afrontan las sorpresas y los desacuerdos. Imaginen las posibilidades de lo que pudo haber dicho la pareja. Podría ser algo tan simple como: sabes que he estado pensando en dejar mi trabajo y dedicarme a pintar mandalas a tiempo completo. Y Kerem, que la ve como una profesional seria y ambiciosa, se queda helado. O quizás: he decidido que quiero adoptar un hurón y llamarlo Fito. O incluso: he estado meditando y creo que mi verdadera vocación es ser monje budista. Todas son declaraciones que, dependiendo del contexto y de la personalidad de Kerem, podrían generar esa reacción de incredulidad. Lo más valioso de esta anécdota es que nos recuerda la fragilidad de nuestras percepciones. Creemos que conocemos a las personas, que sabemos lo que piensan y sienten, pero la realidad es que todos tenemos una vida interior rica y a veces sorprendente. La pareja de Kerem, al expresar algo inesperado, le regaló una oportunidad para verla desde otra óptica, para profundizar en su conocimiento y comprensión. Y es que, ¿qué sería de la vida sin esas sorpresas? Sería un poco monótona, ¿no creen? Es precisamente en esos momentos de quiebre de la rutina, en esas declaraciones inesperadas, donde reside la chispa, la aventura de las relaciones. Nos fuerzan a adaptarnos, a reevaluar, a crecer. Para ir cerrando este tema tan interesante, quiero recapitular un poco. Hemos explorado la historia de Kerem y la reacción de incredulidad ante una declaración inesperada de su pareja. Hemos analizado las posibles causas de esa sorpresa, la importancia de la comunicación, y cómo estas situaciones, aunque desconcertantes, enriquecen nuestras relaciones. La frase que desencadenó todo fue un recordatorio de que nunca dejamos de conocer a las personas que amamos y que siempre hay espacio para la sorpresa y el descubrimiento. Espero de verdad que les haya gustado, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué creen que pudo haber dicho la pareja de Kerem para provocar esa reacción? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les hizo pensar, les sacó una sonrisa, o simplemente les entretuvo, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se contagien de esta interesante historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí.